¿Alguna vez has sentido que tus oraciones se pierden en el silencio? ¿Que alzas tu voz al cielo pidiendo por la salud de un ser querido, por la protección de tus hijos, por una respuesta clara a esa angustia que llevas en el pecho, y parece que Dios no escucha? Quizás en este momento te encuentras en esa encrucijada del alma donde la fe se tambalea, donde el corazón se pregunta si realmente hay alguien ahí arriba que se preocupe por tu dolor. Hoy quiero compartir contigo una verdad profunda que Santa Teresa de Ávila descubrió en sus años de oración intensa, una revelación que cambió para siempre su manera de entender la comunicación con lo divino. Esta gran mística y doctora de la Iglesia nos enseña que muchas veces Dios ya ha respondido nuestras súplicas, pero nosotros, en nuestra humanidad limitada, aún no hemos aprendido a reconocer su voz ni a descifrar el lenguaje del cielo. Imagina por un momento que estás en una habitación completamente oscura, buscando desesperadamente una puerta de salida. Tus manos tantean las paredes, tu corazón se acelera con la ansiedad y gritas pidiendo ayuda. Pero lo que no sabes es que la luz ya está encendida, que la puerta ya está abierta, que la salida ya está ahí. El problema no es que no haya respuesta, sino que tus ojos aún no se han acostumbrado a ver en esa nueva dimensión de luz. Santa Teresa vivió esta experiencia de manera muy personal. Durante años, esta mujer extraordinaria luchó con lo que ella misma describía como sequedad espiritual. Oraba con fervor, se entregaba a la contemplación, buscaba a Dios con todo su ser, pero sentía que sus palabras se desvanecían en el vacío. Era como si hablara a una pared de silencio. Sin embargo, años después, comprendió que durante todo ese tiempo, Dios no solo la escuchaba, sino que la estaba preparando, moldeando su alma para recibir gracias aún mayores. En sus escritos, Teresa nos revela algo que puede revolucionar nuestra manera de orar y de esperar. Ella dice que Dios responde siempre, pero no necesariamente en el idioma que nosotros esperamos escuchar. A veces su respuesta llega como una paz inexplicable en medio de la tormenta. Otras veces se manifiesta como una fuerza interior que no sabíamos que teníamos. En ocasiones, su respuesta es una puerta que se cierra para que otra, mejor, se abra. Piensa en esa preocupación que llevas por tu hijo, por tu nieto, por ese familiar que se ha alejado de la fe. Has orado tanto por él que ya perdiste la cuenta de las veces que has puesto su nombre ante el Santísimo Sacramento. Has encendido velas, has rezado rosarios, has pedido la intercesión de todos los santos que conoces. Y sin embargo, aparentemente nada cambia. Él sigue en el mismo camino, alejado de Dios, tomando decisiones que te quitan el sueño. Pero, ¿y si te dijera que Dios ya está trabajando en el corazón de esa persona? ¿Y si cada una de tus oraciones ha sido como una semilla plantada en tierra fértil? Y aunque aún no veas el brote, las raíces ya están creciendo en lo profundo. Santa Teresa nos enseña que la gracia divina trabaja de maneras misteriosas, a menudo invisibles a nuestros ojos humanos, pero siempre eficaces. Recuerdo la historia de una madre que me escribió hace tiempo. Durante 15 años había orado por la conversión de su hijo, que había caído en las drogas y había abandonado completamente la fe. Cada día, sin falta, encendía una vela ante la imagen del Sagrado Corazón y suplicaba por su regreso. Los años pasaban y su hijo parecía hundirse cada vez más en la oscuridad. Ella comenzó a dudar, a preguntarse si Dios realmente escuchaba sus lágrimas. Un día, su hijo tuvo un accidente que casi le cuesta la vida. En el hospital, en esos momentos de fragilidad entre la vida y la muerte, algo se quebró en su interior. Comenzó a recordar las oraciones de su madre, las imágenes sagradas de su infancia, la paz que una vez había sentido en la iglesia. Su recuperación fue lenta, pero con cada día que pasaba, su corazón se abría más a la gracia. Hoy, años después, es un hombre transformado, que no solo ha vuelto a la fe, sino que dedica su vida a ayudar a otros que luchan con las mismas batallas que él enfrentó. ¿Fueron inútiles esos 15 años de oración? Dios no escuchó durante todo ese tiempo. Al contrario, cada Ave María, cada lágrima derramada ante el altar, cada momento de aparente silencio divino, estaba tejiendo la red de gracia que finalmente envolvió el corazón de ese joven.
Dios había respondido desde el primer día, pero su respuesta se manifestó en el tiempo perfecto, en el momento exacto en que el corazón estaba preparado para recibirla. Si estás viendo este video, quizás es porque también tú has sentido esa sensación de que tus oraciones no llegan a su destino. Te invito a que dejes un comentario contándome qué es lo que más te preocupa en este momento. ¿Qué es eso por lo que has estado orando sin ver resultados aparentes? A veces compartir nuestra carga con una comunidad de fe puede ser el primer paso para reconocer las respuestas que Dios ya nos está dando. Santa Teresa nos enseña que hay diferentes tipos de respuestas divinas, y aprender a reconocerlas es fundamental para nuestra vida espiritual. La primera es la respuesta directa, aquella que llega exactamente como la pedimos. Tu familiar se cura, tu hijo regresa a casa, tu situación económica se resuelve de manera milagrosa. Estas respuestas son hermosas y las celebramos con gratitud, pero no son las únicas ni necesariamente las más importantes. La segunda es la respuesta transformadora. Dios no cambia las circunstancias externas, pero transforma tu corazón para que puedas enfrentar esas circunstancias con una paz y una fortaleza que antes no tenías. Quizás tu ser querido no se cura físicamente, pero tú encuentras la gracia para acompañarlo en su sufrimiento con un amor que trasciende el dolor. Quizás tu situación económica no mejora inmediatamente, pero descubres una confianza en la providencia divina que te libera de la ansiedad y te permite vivir con una serenidad profunda. La tercera es la respuesta redireccionadora. Dios cierra una puerta porque tiene preparada otra mucho mejor. Ese trabajo que no conseguiste, esa relación que no prosperó, esa oportunidad que se desvaneció, pueden ser la manera en que Dios te protege de algo que no era su voluntad para ti, mientras te prepara para recibir algo infinitamente mejor. Y la cuarta, quizás la más difícil de entender, pero la más profunda, es la respuesta formadora. Dios permite ciertas pruebas, ciertos periodos de aparente silencio, porque está forjando en ti una fe más sólida, una confianza más profunda, una capacidad de amor más grande. Como el orfebre que purifica el oro en el fuego, Dios a veces permite que pasemos por el crisol del sufrimiento para que emerja de nosotros la santidad que Él ve en potencia. Santa Teresa vivió esta última respuesta de manera muy intensa. Durante años experimentó lo que los místicos llaman la noche oscura del alma, periodos en los que sentía que Dios se había alejado, que sus oraciones no tenían respuesta, que su vida espiritual se había secado como un pozo en el desierto. Pero fue precisamente en esos momentos de aparente abandono divino cuando su alma se purificó más profundamente, cuando aprendió a amar a Dios no por lo que Él le daba, sino por quien Él es. En una de sus cartas más hermosas, Teresa escribe: que nada te turbe, que nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Estas palabras no nacieron de una vida fácil, sino de una mujer que había aprendido a reconocer la presencia de Dios incluso en medio del silencio aparente. ¿Cómo podemos entonces desarrollar esta capacidad de reconocer las respuestas de Dios? ¿Cómo podemos afinar nuestro oído espiritual para escuchar su voz incluso cuando parece que no habla? Santa Teresa nos ofrece varias claves prácticas que han transformado la vida de oración de millones de personas a lo largo de los siglos. La primera clave es la paciencia contemplativa. En nuestro mundo acelerado, estamos acostumbrados a las respuestas inmediatas. Enviamos un mensaje y esperamos respuesta en minutos. Hacemos una búsqueda en Internet y obtenemos millones de resultados en segundos. Pero Dios opera en una dimensión temporal diferente. Su eternidad abraza nuestro tiempo de maneras que no siempre comprendemos. Aprender a esperar en Dios, a descansar en su tiempo perfecto, es una de las virtudes más importantes que podemos cultivar. Esto no significa resignación pasiva, sino una espera activa, llena de confianza y de apertura a su voluntad. Es como la espera de una madre que sabe que su hijo llegará a casa, aunque no sepa exactamente a qué hora. No es una espera ansiosa, sino confiada, porque conoce el corazón de aquel a quien espera. La segunda clave
es la atención a los pequeños signos. Dios raramente habla con voz audible o a través de milagros espectaculares. Más frecuentemente, su voz se manifiesta en los susurros del corazón, en las coincidencias que no son casuales, en las personas que aparecen en el momento justo con la palabra exacta que necesitábamos escuchar. Quizás has estado orando por discernimiento sobre una decisión importante y de repente escuchas una homilía que parece dirigida específicamente a tu situación. O tal vez has estado pidiendo consuelo en un momento de dolor y un amigo te llama justo cuando más lo necesitabas, sin saber siquiera por lo que estabas pasando. Estos no son accidentes, son la manera delicada en que Dios teje su respuesta en el tejido de nuestra vida cotidiana. La tercera clave es el examen de conciencia contemplativo. Santa Teresa dedicaba tiempo cada día a revisar no solo sus acciones, sino también los movimientos de su corazón, las inspiraciones que había recibido, los momentos de paz o de inquietud que había experimentado. En este examen silencioso, comenzaba a reconocer patrones, a ver cómo Dios había estado presente, incluso en los momentos en que ella no lo había percibido. Te invito a que pruebes esta práctica. Antes de dormir, dedica unos minutos a repasar tu día no desde la perspectiva de lo que hiciste o dejaste de hacer, sino desde la perspectiva de cómo Dios se manifestó. Hubo momentos de paz inexplicable, situaciones que se resolvieron de manera inesperada, encuentros que trajeron luz a tu corazón, palabras que resonaron en tu interior con una fuerza especial. La cuarta clave es la purificación de nuestras expectativas. A menudo no reconocemos las respuestas de Dios porque llegan empaquetadas de manera diferente a como nosotros las habíamos imaginado. Pedimos salud y recibimos paciencia. Pedimos prosperidad y recibimos contentamiento. Pedimos que se resuelvan nuestros problemas y recibimos fuerza para enfrentarlos. Santa Teresa aprendió a orar, no solo pidiendo lo que ella creía que necesitaba, sino entregando sus deseos a la sabiduría infinita de Dios. Su oración favorita se convirtió en «Que se haga tu voluntad, no la mía», no porque hubiera perdido la esperanza en sus propios deseos, sino porque había descubierto que los deseos de Dios para ella eran infinitamente mejores que los suyos propios. Esto me recuerda la historia de una mujer que durante años oró para que su esposo cambiara, para que fuera más cariñoso, más presente, más espiritual. Sus oraciones parecían rebotar contra el techo. Su esposo seguía siendo el mismo hombre distante y poco comunicativo de siempre, hasta que un día, en medio de su frustración, cambió su oración. En lugar de pedir que él cambiara, comenzó a pedir que Dios le mostrara cómo amarlo tal como era, cómo ser ella misma una fuente de amor incondicional en su matrimonio. El cambio fue gradual pero profundo. Ella comenzó a ver cualidades en su esposo que antes había pasado por alto. Comenzó a expresar gratitud por las pequeñas maneras en que él demostraba su amor, aunque fueran diferentes a las que ella había esperado. Y algo hermoso sucedió. Al sentirse amado y apreciado tal como era, su esposo comenzó a abrirse, a ser más expresivo, a acercarse más a Dios. La respuesta de Dios había llegado, pero no cambiando a su esposo, sino transformando primero el corazón de ella. La quinta clave es la comunión con los santos. Santa Teresa no caminó sola en su búsqueda de Dios. Se rodeó de otros buscadores, de almas santas que podían ayudarla a discernir los movimientos del Espíritu en su vida. Tenía directores espirituales sabios, amigas místicas como Santa Teresa de Lisieux y, sobre todo, una relación íntima con la Virgen María, a quien consideraba su madre y maestra en el camino de la oración. Nosotros también necesitamos esta comunión. A veces, las respuestas de Dios llegan a través de la sabiduría de un sacerdote, del testimonio de un amigo, de la experiencia de alguien que ha caminado por senderos similares a los nuestros. Por eso es tan importante que no aislemos nuestra vida de oración, que la compartamos con una comunidad de fe que pueda ayudarnos a discernir y a reconocer la voz de Dios. Si aún no tienes una comunidad así, te animo a que la busques. Puede ser un grupo de oración en tu parroquia, un círculo de estudio bíblico o incluso esta comunidad virtual que estamos formando aquí.
No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que podamos seguir caminando juntos en este hermoso sendero de la fe. Pero quizás te preguntes, ¿y qué pasa cuando la respuesta de Dios es no? ¿Cómo entender esos momentos en que parece que Dios niega nuestras peticiones más profundas? Santa Teresa también enfrentó esta realidad. Oró fervientemente por la curación de personas queridas que murieron. Pidió por la conversión de familiares que nunca regresaron a la fe. Suplicó por la resolución de problemas que permanecieron sin solución hasta el final de su vida. Pero Teresa aprendió algo que transformó su manera de entender incluso estas aparentes negativas divinas. Descubrió que cuando Dios dice no a algo, siempre es porque tiene preparado un sí infinitamente mejor. Su no no es rechazo, sino protección. Su no es indiferencia, sino amor que ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Imagina a un niño pequeño que le pide a su padre un cuchillo afilado para jugar. El padre, que ama profundamente a su hijo, le dice no porque no quiera darle lo que pide, sino porque sabe que ese objeto podría lastimarlo. En su lugar, le ofrece un juguete seguro que le dará la misma alegría sin el peligro. El no del padre es en realidad un sí a la seguridad y al bienestar de su hijo. De la misma manera, cuando Dios parece negar nuestras peticiones, es porque su amor infinito ve consecuencias que nosotros no podemos ver, conoce futuros que nosotros no podemos imaginar, comprende necesidades de nuestra alma que nosotros ni siquiera sabemos que tenemos. Santa Teresa cuenta en sus escritos cómo en una ocasión oró intensamente para que le fuera concedida una gracia particular que ella consideraba esencial para su vida espiritual. Durante meses suplicó, ayunó, hizo penitencias, pidió la intercesión de todos los santos, pero la respuesta parecía ser un silencio absoluto. Años después, cuando había alcanzado una mayor madurez espiritual, se dio cuenta de que si Dios le hubiera concedido esa gracia en aquel momento, habría sido perjudicial para su crecimiento. Su alma no estaba preparada para recibirla. El no de Dios había sido en realidad una protección amorosa. Esto nos lleva a una comprensión más profunda de la oración. No oramos para cambiar la mente de Dios, sino para alinear nuestro corazón con su voluntad. No oramos para informar a Dios de nuestras necesidades como si Él no las conociera, sino para abrir nuestro corazón a su gracia. No oramos para manipular las circunstancias, sino para ser transformados en el proceso de la oración misma. Cuando comprendemos esto, cada momento de oración se convierte en una respuesta de Dios. Cada instante que pasamos en su presencia es ya una gracia, una bendición, una manifestación de su amor. No necesitamos esperar a ver resultados externos para saber que Dios nos ha escuchado. El simple hecho de que nuestro corazón se sienta movido a orar es ya una respuesta, porque es Dios mismo quien inspira en nosotros el deseo de buscarlo. Santa Teresa llegó a entender que la oración más perfecta no es aquella que obtiene lo que pedimos, sino aquella que nos transforma en lo que Dios quiere que seamos. La respuesta más hermosa de Dios no es siempre el cambio de nuestras circunstancias, sino el cambio de nuestro corazón. Piensa en los santos que más admiras. ¿Qué los hace especiales? No es que hayan tenido vidas fáciles o que todas sus oraciones hayan sido respondidas de la manera que esperaban. Al contrario, muchos de ellos enfrentaron grandes sufrimientos, pérdidas dolorosas, aparentes fracasos. Pero en medio de todo eso, desarrollaron una intimidad con Dios tan profunda, una confianza tan sólida, una paz tan radiante, que se convirtieron en respuestas vivientes a las oraciones de otros. Santa Teresa misma es un ejemplo perfecto de esto. Su vida no fue fácil. Enfrentó enfermedades, incomprensiones, oposiciones, momentos de sequedad espiritual que duraron años. Pero cada una de estas pruebas la acercó más a Dios, la purificó más profundamente, la convirtió en un canal más transparente de su gracia. Al final de su vida, ella misma se había convertido en una respuesta de Dios a las oraciones de miles de personas que buscaban un ejemplo de santidad auténtica. Esto es lo que Dios quiere hacer contigo también. Cada oración que elevas, cada momento de aparente silencio divino, cada prueba que enfrentas con fe,
está contribuyendo a esculpir en ti la imagen de Cristo. Dios está respondiendo a tus oraciones no solo dándote lo que pides, sino convirtiéndote en quien Él sabe que puedes llegar a ser. Hay una historia hermosa que ilustra esto perfectamente. Un escultor famoso estaba trabajando en una estatua de un ángel. Un niño que lo observaba le preguntó: ¿cómo sabías que había un ángel dentro de esa piedra? El escultor sonrió y respondió: no puse el ángel ahí, simplemente quité todo lo que no era ángel. Eso es lo que Dios hace con nosotros a través de la oración y las circunstancias de nuestra vida. No está creando algo nuevo, sino revelando la santidad que ya está en potencia en nuestro corazón. Cada no aparente, cada periodo de espera, cada prueba que permite, es como el cincel del escultor que va quitando todo lo que no es esencial, todo lo que no refleja su imagen en nosotros. Cuando comprendemos esto, nuestra actitud hacia la oración cambia completamente. Ya no oramos con la ansiedad de quien no sabe si será escuchado, sino con la confianza de quien sabe que cada palabra dirigida a Dios es preciosa para Él. Ya no medimos la eficacia de nuestra oración por los resultados externos que vemos, sino por la paz interior que experimentamos, por el crecimiento en virtud que notamos, por la mayor capacidad de amar que desarrollamos. Santa Teresa nos enseña que hay 3 señales claras de que Dios está respondiendo nuestras oraciones, aunque no veamos cambios externos inmediatos. La primera es una paz profunda que trasciende las circunstancias. No es la ausencia de problemas, sino la presencia de una serenidad interior que permanece estable incluso en medio de las tormentas. La segunda es un crecimiento en la capacidad de amar. Cuando estamos verdaderamente conectados con Dios a través de la oración, inevitablemente nos volvemos más compasivos, más pacientes, más generosos. El amor de Dios que recibimos en la oración se desborda naturalmente hacia los demás. La tercera es una mayor claridad sobre nuestra misión en la vida. Dios no solo responde nuestras oraciones dándonos lo que necesitamos, sino ayudándonos a entender para qué nos necesita Él. Cada persona tiene una vocación única, una manera particular de servir al reino de Dios, y la oración es el medio por el cual descubrimos y abrazamos esa vocación. Si estás experimentando alguna de estas 3 señales en tu vida, puedes estar seguro de que Dios está respondiendo tus oraciones de maneras profundas y transformadoras. Quizás no de la manera que esperabas, pero sí de la manera que más necesitas. Te invito a que reflexiones sobre esto. ¿Has notado momentos de paz inexplicable en medio de dificultades? ¿Has sentido que tu capacidad de amar y perdonar ha crecido? ¿Has experimentado una mayor claridad sobre el propósito de tu vida? Si es así, esas son respuestas concretas de Dios a tus oraciones. Comparte tu experiencia en los comentarios, porque tu testimonio puede ser la respuesta que otra persona necesita escuchar hoy. Pero también quiero hablar de esos momentos en que parece que ninguna de estas señales está presente, cuando la sequedad espiritual se prolonga y comenzamos a dudar si Dios realmente nos escucha. Santa Teresa pasó por periodos así y nos dejó una sabiduría invaluable para navegarlos. Ella nos enseña que incluso la sequedad espiritual puede ser una respuesta de Dios. A veces, Dios permite que experimentemos su aparente ausencia para que valoremos más su presencia. Permite que sintamos nuestra propia pobreza espiritual para que apreciemos más su riqueza. Permite que toquemos fondo en nuestra propia fuerza para que descubramos la profundidad de la suya. Es como un padre que enseña a caminar a su hijo. Al principio, lo sostiene firmemente de las manos, pero llega un momento en que debe soltarlo para que el niño desarrolle su propio equilibrio. El padre no se ha ido, sigue ahí, listo para sostenerlo si cae, pero permite que el niño experimente sus propios pasos. La aparente ausencia del padre es en realidad una manifestación de su confianza en el crecimiento de su hijo. De la misma manera, cuando Dios parece silencioso, puede ser que esté invitándonos a dar pasos más maduros en nuestra fe. Puede ser que esté desarrollando en nosotros una confianza que no dependa de sentimientos o consolaciones, sino que se base en la certeza de su amor incondicional. Santa Teresa aprendió a orar incluso en medio de la sequedad.
desarrolló lo que ella llamaba la oración de quietud, una forma de estar con Dios que no dependía de palabras o sentimientos, sino simplemente de la presencia amorosa. Era como sentarse en silencio junto a un amigo querido, sin necesidad de hablar, pero disfrutando profundamente de su compañía. Esta es una lección preciosa para nosotros. No todas nuestras oraciones necesitan estar llenas de palabras o emociones intensas. A veces la oración más profunda es simplemente estar ahí, en la presencia de Dios, con el corazón abierto y disponible, aunque no sintamos nada especial. Imagina a una madre que vela junto a la cama de su hijo enfermo. No necesita estar constantemente hablando o haciendo algo. Su simple presencia, su disponibilidad amorosa, es ya una forma poderosa de cuidado. De la misma manera, nuestra presencia silenciosa ante Dios, nuestra disponibilidad a su gracia, es ya una oración hermosa, aunque no sintamos consolaciones especiales. Santa Teresa nos anima a perseverar en la oración, incluso cuando parece que no pasa nada. Ella compara la oración con el riego de un jardín. A veces regamos con abundante agua y vemos inmediatamente cómo las plantas reverdecen. Otras veces, regamos día tras día sin ver cambios aparentes, pero bajo la tierra, las raíces se están fortaleciendo, preparándose para una floración futura. Cada oración que haces, incluso aquella que te parece seca o vacía, está regando el jardín de tu alma, está preparando el terreno para las gracias que Dios quiere derramar en tu vida. Está creando las condiciones para que en el momento perfecto florezcan los frutos de santidad que Él ha plantado en ti. Esto me recuerda la historia de un jardinero que plantó un bambú. Durante el primer año, regó y cuidó la semilla, pero no vio ningún crecimiento. El segundo año, siguió regando fielmente, pero tampoco apareció ningún brote. Lo mismo sucedió el tercer y cuarto año. En el quinto año, finalmente apareció un pequeño brote que, en solo 6 semanas, creció hasta convertirse en un bambú de 30 metros de altura. ¿Había estado creciendo el bambú durante esos primeros 4 años? Por supuesto que sí. Estaba desarrollando un sistema de raíces tan fuerte y profundo que podía sostener el crecimiento espectacular que vendría después. Sin esos años de crecimiento invisible, el bambú nunca habría podido alcanzar esa altura impresionante. Tu vida de oración puede estar en esa etapa de crecimiento invisible. Puede parecer que no pasa nada, que tus oraciones no tienen efecto, que Dios no responde, pero bajo la superficie, en las profundidades de tu alma, se están fortaleciendo las raíces de la fe, se está desarrollando la capacidad de recibir gracias mayores, se está preparando el terreno para una transformación que quizás aún no puedes imaginar. Santa Teresa nos asegura que ninguna oración se pierde, que cada palabra dirigida a Dios con sinceridad es como una semilla plantada en tierra fértil. Algunas semillas germinan rápidamente, otras tardan más tiempo, pero todas tienen su momento de florecer. La clave está en la perseverancia, en la confianza, en la certeza de que Dios es siempre fiel, aunque nosotros no siempre entendamos sus caminos. Quiero compartir contigo una oración que Santa Teresa rezaba en los momentos de mayor sequedad espiritual, cuando sentía que sus palabras no llegaban al cielo. Señor, si esto es lo que das a tus amigos, no me extraña que tengas tan pocos, pero yo quiero seguir siendo tu amiga, aunque no entienda tus caminos. Esta oración revela la profundidad de la fe de Teresa. Incluso en medio de la incomprensión, incluso cuando no sentía la presencia consoladora de Dios, mantenía su compromiso de amor. No oraba para obtener algo, sino para mantenerse unida a aquel que amaba por encima de todo. Esta es quizás la lección más importante que podemos aprender sobre las respuestas de Dios, que la respuesta más grande no es siempre lo que recibimos, sino en lo que nos convertimos en el proceso de buscarle. Dios responde nuestras oraciones transformándonos en personas capaces de recibir y dar amor de maneras que antes no podíamos imaginar. Cada vez que oras por la conversión de un ser querido, Dios está respondiendo convirtiéndote a ti en un instrumento más eficaz de su gracia. Cada vez que pides por la sanación de alguien, Dios está respondiendo desarrollando en ti una compasión más profunda. Cada vez que suplicas por la paz en tu familia,
Dios está respondiendo haciéndote a ti mismo un agente de paz más poderoso. Las respuestas de Dios son siempre más grandes que nuestras peticiones, porque Él ve el cuadro completo de nuestras vidas, mientras nosotros solo vemos fragmentos. Él conoce no solo lo que necesitamos ahora, sino lo que necesitaremos en el futuro. Él entiende no solo nuestro bien individual, sino cómo nuestro crecimiento espiritual puede bendecir a muchas otras personas. Santa Teresa llegó a comprender que sus años de aparente sequedad espiritual no habían sido tiempo perdido, sino preparación para la misión extraordinaria que Dios tenía preparada para ella. Si hubiera recibido inmediatamente todas las consolaciones que pedía, quizás nunca habría desarrollado la fortaleza interior necesaria para reformar la Orden del Carmelo, para escribir obras místicas que han guiado a millones de almas, para convertirse en doctora de la Iglesia. Sus oraciones aparentemente sin respuesta fueron en realidad la respuesta más perfecta que Dios podía darle, porque la prepararon para ser no solo receptora de gracias, sino canal de gracias para innumerables personas a lo largo de los siglos. Esto puede estar sucediendo en tu vida también. Esa prueba por la que estás pasando, esa espera que te parece interminable, esa oración que parece no tener respuesta, puede ser la manera en que Dios te está preparando para una misión más grande de la que puedes imaginar. Puede ser que esté desarrollando en ti cualidades que necesitarás no solo para tu propio bien, sino para ser bendición en la vida de otros. Por eso es tan importante mantener la esperanza, incluso en los momentos de mayor oscuridad. Por eso es crucial seguir orando, incluso cuando parece que nuestras palabras se pierden en el vacío. Por eso debemos confiar en que Dios está trabajando, incluso cuando no vemos evidencia de su actividad. Santa Teresa nos deja una imagen hermosa para estos momentos. Ella compara nuestra situación con la de una persona que está en una habitación oscura, pero sabe que afuera es de día. Aunque no puede ver la luz del sol, sabe que está ahí. Aunque no puede sentir su calor directamente, confía en que sigue brillando. De la misma manera, aunque no siempre podamos percibir la presencia activa de Dios en nuestras vidas, podemos confiar en que Él está ahí, trabajando, respondiendo, amando. La fe no es la ausencia de dudas, sino la decisión de confiar a pesar de las dudas. La esperanza no es la certeza de que todo saldrá como queremos, sino la confianza de que todo saldrá como Dios sabe que es mejor. El amor no es un sentimiento que viene y va, sino una decisión de permanecer unidos a Dios, incluso cuando no sentimos su cercanía. Estas tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, son en sí mismas respuestas de Dios a nuestras oraciones. Cada vez que elegimos creer a pesar de la incertidumbre, cada vez que mantenemos la esperanza a pesar de las dificultades, cada vez que amamos a pesar del dolor, estamos experimentando la respuesta más profunda que Dios puede darnos, su propia vida divina fluyendo a través de nosotros. Quiero terminar con una reflexión que puede cambiar para siempre tu manera de entender la oración y las respuestas de Dios. Santa Teresa descubrió que la pregunta no es si Dios responde nuestras oraciones, sino si nosotros estamos preparados para reconocer y recibir sus respuestas. Imagina que alguien te está enviando cartas de amor todos los días, pero tú estás buscando el correo en el lugar equivocado. Las cartas llegan, pero tú no las encuentras porque estás esperando que lleguen de una manera diferente. No es que el remitente no esté escribiendo, es que tú no estás mirando en el lugar correcto. De la misma manera, Dios está constantemente enviándonos respuestas, pero a menudo las buscamos solo en los cambios externos dramáticos, en los milagros espectaculares, en las soluciones inmediatas a nuestros problemas. Mientras tanto, sus respuestas reales están llegando a través de la paz que crece en nuestro corazón, de la sabiduría que se desarrolla en nuestra mente, de la compasión que se expande en nuestro alma. La invitación de Santa Teresa es que ampliemos nuestra definición de lo que constituye una respuesta divina, que abramos nuestros ojos a las maneras sutiles pero poderosas en que Dios se comunica con nosotros, que desarrollemos la sensibilidad espiritual para reconocer su voz incluso en el susurro más suave. Cuando hagas esto, descubrirás algo maravilloso, que Dios nunca ha dejado de responderte,
que cada día de tu vida está lleno de pequeños milagros, de gracias discretas, de manifestaciones de su amor que quizás habías pasado por alto, que la respuesta que has estado buscando quizás ya está ahí, esperando simplemente a que tengas ojos para verla. Esta noche, antes de dormir, te invito a hacer un ejercicio simple pero poderoso. Repasa tu día y busca 3 maneras en que Dios pudo haberte respondido, aunque sea de forma sutil. Quizás fue esa sensación de paz que sentiste durante un momento difícil. Quizás fue esa palabra de aliento que recibiste justo cuando la necesitabas. Quizás fue esa fuerza interior que encontraste para hacer algo que creías imposible. Anota esas 3 cosas y dale gracias a Dios por cada una. Verás cómo poco a poco tu capacidad para reconocer sus respuestas se va desarrollando. Verás cómo tu vida de oración se transforma de una experiencia de súplica ansiosa a una conversación amorosa con aquel que nunca deja de escucharte y responderte. Santa Teresa nos asegura que cuando desarrollamos esta sensibilidad espiritual, cuando aprendemos a reconocer las respuestas de Dios en todas sus formas, nuestra vida entera se convierte en una oración continua. Ya no oramos solo en momentos específicos, sino que vivimos en un estado constante de diálogo con lo divino. Ya no esperamos respuestas solo en el futuro, sino que las reconocemos en cada momento presente. Esto es lo que significa vivir en la presencia de Dios. No es una experiencia mística reservada para unos pocos santos, sino una realidad accesible para cada persona que decide abrir su corazón a la acción constante de la gracia divina en su vida. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si has reconocido tu propia experiencia en estas palabras, te invito a que lo compartas con alguien que pueda necesitar escucharlo. A veces, la respuesta de Dios a las oraciones de una persona llega a través del testimonio de otra. Tu experiencia, tu historia, tu manera de reconocer la presencia de Dios en tu vida puede ser exactamente lo que alguien más necesita para renovar su esperanza. No olvides darle me gusta a este video si te ha sido útil y suscribirte al canal para seguir recibiendo contenido que nutra tu vida espiritual. Activa también las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras reflexiones. Juntos estamos construyendo una comunidad de fe que se apoya mutuamente en el hermoso camino hacia Dios. Recuerda siempre las palabras de Santa Teresa: que nada te turbe, que nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. En medio de todas las incertidumbres de la vida, hay una certeza que permanece inmutable. El amor de Dios por ti es constante, sus respuestas son reales y su presencia en tu vida es más real que cualquier otra realidad. A veces Dios ya respondió, pero aún no lo entendemos. Pero cuando finalmente abrimos los ojos del corazón, cuando desarrollamos la sensibilidad espiritual que Santa Teresa nos enseña, descubrimos algo maravilloso, que nunca hemos estado solos, que nunca hemos orado en vano, que cada palabra dirigida al cielo ha sido escuchada, valorada y respondida con un amor que supera toda comprensión. Que esta verdad llene tu corazón de paz, que renueve tu esperanza, que fortalezca tu fe, y que cada día que pase puedas reconocer con mayor claridad las respuestas amorosas que Dios está tejiendo constantemente en el hermoso tapiz de tu vida.